Tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí dando comienzo a lo que es la clase número 9, materia gestión y costos para contadores, en lo que corresponde al intensivo invierno 2023, obviamente dentro del marco de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a decir que estamos empezando allí la tercera semana, por ende, bueno, allí vamos a proseguir con la temática de la cursada. Básicamente, bueno, en la clase que fue asincrónica se subieron allí bastante también material que tenía referencia a nuestra última evaluación de formación académica, la número 9. En realidad, como a todas les dimos un paragüitas, digamos, dicho en lenguaje coloquial, hasta hoy a las 6 de la tarde, en mérito a que también, bueno, aquellas personas sobre todo que se habían sumado en la última semana y las personitas que habían tenido alguna dificultad, todos pudiéramos entonces ponernos en igualdad de condiciones. Y respecto al tema bibliográfico, habíamos dado tiempo hasta las 19 horas, en mérito a que pensábamos que tal vez alguien no había visto el aula virtual, que eso podía pasar. Así que recuerden que allí teníamos, y compartimos pantalla muy rápidamente, vemos eso estaba en las novedades, ahí habíamos puesto el grado de avance, pero dentro de lo que eran materiales, el archivo número 2 estaba la bibliografía específica. Recuerden que lo que es clave es para costos, es para todos igual, mientras que para hacerlo más, entre comillas, ameno, la parte de la bibliografía se dividió de manera, digamos, matemática en equipos. Son 16 capítulos por autores diversos. Si alguien quiere modificar el equipo, allí pusimos en las novedades de ayer, creo, mandar un mail con todos los datos que si lo han hecho previamente todavía no respondimos nada. Así que hasta allí lo que es la parte introductoria y ya comenzamos con un detalle que queríamos resaltar de la última unidad que vimos. Muchísimas gracias por la atención. Y desde ese tiempo habíamos visto en equipos unos ejercicios, digo así en plural, de costo unitario, porque el lunes pasado en presencial vimos en 8 equipos, 8 modelos, ya en ese caso de examen. Bueno, para lo que correspondía a esta temática, también habíamos puesto en el aula virtual que sugeríamos ver el de Somos de Madera, después el que tenía que ver con el de Todo Frío, que era presencial, pero también lo habíamos puesto en grabación, y después aquel que a mí me hubiera tocado, el que quisiera hacer. Pero bueno, también como hicimos una evaluación de formación académica, la número 9, que esa tenía camisas, dijimos, bueno, hacemos un cuarto intermedio como para que cada uno se organice en cuanto a sus tiempos y el estudio, y nos gustaría pasar 3 ideas fuerzas de costo unitario, ¿sí? Así que si me ayudan allí sería espectacular, que primero lo hacemos de manera unificada y después lo grabamos. Muchísimas gracias por la atención. Bien, entonces proseguimos con la clase. Les vamos a agradecer infinitamente porque a partir de este, digamos, tormenta de ideas podemos destacar 3 conceptos fundamentales del tema de costo unitario. En primer lugar, fortalecimos lo que habíamos visto en la clase de la semana pasada en relación a cuando yo hago una producción X, pero parte de esa producción se queda en el centro. Vamos a decir el ejemplo puntual, era uno de los casos de las pizzas, que teníamos una producción de 9.500 unidades barra kilos y 1.000 kilos quedaban en ese centro. Cuando no es coincidente, siempre tenemos que recordar que el volumen normal de producción es equivalente a lo que produce ese centro en ese periodo. En este caso, los 9.500 kilogramos. En cambio, lo que ingresa al almacén de semielaborados es otro número, que eran 8.500 kilogramos. Así que esto es una idea como para fortalecer, puede estar únicamente dentro de lo que es el almacén de semielaborados respecto al volumen normal de producción del centro anterior. El segundo punto que también veíamos era lo que tenía que ver con la evaluación de una materia prima en el caso que sea importada. Ahí las dos opciones son tipo de cambio comprador y tipo de cambio vendedor. Se toma el tipo de cambio comprador porque lo que marcan las resoluciones técnicas es que siempre los activos se evalúan al tipo de cambio comprador. Si bien es cierto que uno tiende a pensar que voy a tener que comprar una materia prima, tenemos que considerar que esa compra
jugaría para lo que es la cuenta proveedores. Y acá estamos dentro de bienes de cambio, materia prima. O, como bien decía por allí José, el principio de prudencia indicaría el menor, o como bien dijo Camila, todos los activos se evalúan a tipo de cambio comprador, todos los pasivos a tipo de cambio vendedor. Y el tercer Andrea, tema, sí, lean, si me das un segundito, así queda bien prolijito. El tercer tema tenía que ver con el segundo elemento del costo, mano de obra directa, componente físico, o sea, la primer patita, y allí siempre vimos que va la hora hombre, y hasta ahora habíamos visto si esa salida de máquina no la afectó por el rendimiento, si es no a salida de máquina, sí la afectó por el rendimiento. Lo que estamos aprendiendo hoy es que puede ser que en un mismo centro de costos yo tenga dos operaciones. Quiere decir entonces que el análisis de los tiempos, o sea, del componente físico, lo tengo que hacer considerando otro punto, que es cuál de esas operaciones es a salida de máquina o no a salida de máquina, y a su vez la combinación. Vamos en orden. Si las dos son a salida de máquina, sería que no tienen que ser afectadas por su propio rendimiento. Pero como la primera, por orden cronológico, se hace antes que la segunda, siempre la primera operación queda afectada, es decir, dividida por el rendimiento de la segunda. La otra opción es que las dos operaciones sean no a salida de máquina. En este caso, entonces, van a quedar divididas por el rendimiento de cada una, y siempre la primera, a su vez, por el rendimiento de la segunda. Y después vienen las mezclitas, ¿no? Vamos a compartir pantalla para decir que esto está ya en unos minutitos subidos en lo que es nuestro cuadernito. Es el material didáctico número 38. Y acá es cuando la primera operación es a salida de máquina y la segunda es no a salida de máquina, voy a decir, la primera es a salida de máquina. Entonces, únicamente tengo que dividirla por el rendimiento de la segunda. Y la segunda, no a salida de máquina, va por su rendimiento. Luego tengo la cuarta opción, la cuarta alternativa es no a salida de máquina y a salida de máquina. Entonces, en la primera la tengo que afectar por su propio rendimiento y, como siempre, por el rendimiento de la operación que le sigue. Y la segunda, como esa salida de máquina, queda así libre sin ninguna división. En resumen, siempre cuando tengo dos operaciones, la primera queda afectada, es decir, dividida por el rendimiento de la segunda, en mérito a que se hace con antelación. Hasta aquí entonces los tres tópicos que queríamos mostrar de lo que es costo unitario. Muchísimas gracias por la atención. Vale la pena destacar entonces cuando acá vamos a focalizar en el tercer elemento del costo para lo que es el costo unitario, cuando me dice de carga fabril. El gran tema allí es, antes de leer cualquier cosa de lo que indique dentro del tópico de carga fabril, analizar si ese centro de costos es monoproductor o es poliproductor. Si es monoproductor, siempre, siempre, siempre tiene que quedar expresado en unidades. Unidades, entre paréntesis, va a ser kilos, metros, litros, ¿sí? En cambio, si es poliproductor, nunca va a quedar en unidades, nunca jamás, no nos gusta decir así esas palabras, pero así se nos graban, y voy a tener que buscar un denominador común, que es un módulo de aplicación, hora hombre, barra jornal directo, porque deciden igual, o del otro las lado, hacen dos reglas, decimos, ¿no? es un En el segundito, Franci. poliproductor. Entonces, vuelvo, ¿no? Tengo el centro monoproductor y en el otro lado tengo el centro poliproductor. Si en el centro monoproductor me dice que la carga fabril presupuestada es de 10.000 pesos y que el 70% está relacionado con las maquinarias, es para marearme. Ese dato está de más. Si me dice que el volumen normal de producción lo tengo que expresar en jornales directos, es para marearme. Ese dato está de más, ¿sí? Y eso pasa en el segundo centro del ejercicio todo frío, que lo dimos presencial y grabamos el video. Y además pasa, creo que en el de las camisas había algo así, pero si no, en uno que tengo en mente. Pero en realidad, insisto, si es monoproductor, siempre tiene que quedar expresado en unidades. Ahora, si fuera poliproductor, lo que vimos hasta ahora mayoritariamente es
o el detalle de la carga favoril, donde tengo que analizar con qué equipo juega cada uno, si es más vinculado con las máquinas que con los hombres, o la otra opción, por ejemplo, en Todo Frío ya nos decía en el primer centro, que era poliproductor, que usáramos el módulo jornal directo. Pero en realidad lo que tengo que analizar es eso, ¿no, Lean? Ver bien si el centro es monoproductor, todos esos datos, o sea, pueden darme datos que no tenga que utilizar. Por ejemplo, la carga fabril real. Por ejemplo, que me den cantidad necesaria y me den los rendimientos, tampoco lo uso. Que me digan que la mano de obra es a salida de máquina y tiene el rendimiento, tampoco lo uso. Que me digan que el 70% de la carga fabril presupuestada está conformada por conceptos vinculados a maquinarias. Si es monoproductor, no lo tengo que usar. Si me dice un centro monoproductor, el BNP se expresa en jornales directos, tampoco lo tengo que usar porque queda expresado en unidades. Bueno, hasta allí esperamos que sea de utilidad. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hemos subido lo que es el archivo número 4, nuestro material didáctico, más conocido como cuadernito. Parece como que hubiera crecido mucho, pero es que simplemente pusimos las evaluaciones de formación académica que están en desarrollo, que eso es lo que está haciendo que el número se haya elevado un poquitito, ¿verdad? Porque habíamos estado hasta lo que era el material didáctico 33, ¿sí? El 34 era una actividad de evaluación de formación académica simple, donde veíamos un modelo de examen que está en desarrollo, nos falta o está pendiente de solución. El 35 también de temas contables con un crucigrama. El 36 con unión con flechas con manejar de infantes, conceptos de materias primas, mano de obra directa, carga fabril, costo unitario. Y el 37 de clasificación de costos. Hasta allí entonces era lo que ya teníamos dado, y en este 38 es lo que acabamos de dar en este resumencito. Vamos a poner esto un poquitito en pausa y quedó hasta con los colorcitos, creo que lo subí así, pero básicamente porque lo vamos a ver aplicado en un ejercicio. Esto lo dejamos acá, pusimos bien grande el tema en desarrollo, y hasta aquí entonces tenemos la parte de introducción de esta temática nueva. Muchas gracias por la para aquí lo que sería, bueno, ya la introducción. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se sumaron recién a lo que es la temática de presupuestos, que se le llama así genéricamente, pero en realidad vamos a ver algunos tópicos importantes. En realidad, en primer lugar, les vamos a agradecer infinitamente por la participación, que creo que de eso se trata, de pensar juntos. Después habrá tiempo para hacer resúmenes, para leer, para poner ideas fuerzas. Obviamente que un presupuesto, si bien no es un estado contable básico, es una herramienta fundamental para cualquier tipo de ente, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. Es hacia de dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, dicho en un lenguaje coloquial. Por ejemplo, un banco, como bien planteaban alumnos y alumnas, me puede pedir ello con otro lenguaje, que es el famoso cash flow, como para saber si me va a dar o no un préstamo. Nosotros a nivel de empresa siempre vamos a tener que hacer un presupuesto, y ahí es donde tenemos que empezar a decir, si estoy posicionada al 31 de julio y tengo esta foto, por foto entendemos un balance, ¿no? O sea, todos los detalles del activo con su caja y banco, o sea, el rubro de disponibilidades, el rubro créditos, el rubro bienes de cambio, el rubro bienes de uso, inversiones, y por otro lado todo el pasivo, todo el patrimonio neto, y miro un trimestre y allí voy a ver cuánto pienso o proyecto vender, qué costo voy a tener sobre eso, si voy a tener un ingreso de fondos extraordinarios, y también ver cómo es mi método, o sea, el procedimiento, la forma en la cual me pagan, la forma en la cual yo pago, ¿sí? Todo eso va a ser condimento, permítame el lenguaje coloquial, como para armar esto, que en realidad vamos a tener que dividirlo en dos grandes grupos. Uno es el presupuesto económico, que es el que se rige por el principio de lo devengado, donde yo voy a tener un estado de resultados. Voy a tener ventas menos costo de mercaderías vendidas, igual utilidad bruta, menos todos los gastos, igual utilidad neta. Pero allí voy a poner en cada mes, por ejemplo, agosto, septiembre y octubre, cada ítem sin tener relación de si se cobra o si se paga. Únicamente, como hacemos siempre contablemente, por el devengamiento de cada concepto. Por ejemplo,
En las ventas voy a decir cuántas unidades de buzo, gracias Belén por ayudarnos, voy a vender en el mes de agosto, a qué precio y va en agosto. ¿Cuánto es la venta del mes de septiembre? ¿A qué precio va también a septiembre? Y lo mismo para octubre. En el costo lo puedo hacer en un solo renglón o lo puedo abrir por materia prima, mano de obra directa y carga fabril, que la verdad que es útil porque si hay diferencias luego en los pagos, siempre cuanto más abierto esté el presupuesto, más fácil va a ser el análisis. Y una vez que tengo ese presupuesto económico, voy a tener el resultado del ejercicio. Así que eso estaríamos de acuerdo, ¿no? Que el resultado del ejercicio es la suma de las 3 utilidades netas de cada mes. Una vez que tengo el presupuesto económico, que en realidad nos resulta muy familiar porque lo hacemos cotidianamente, pasamos al otro ítem que es el presupuesto financiero. Ahí, como puedo tener políticas de cobro y políticas de pago diferenciadas, siempre sugerimos hacer todos los auxiliares hasta llegar al presupuesto financiero. Entonces, primero voy a tener presupuesto de cobros. Regla siempre muy importante. Todo lo que está vinculado con el presupuesto financiero se rige por el método de lo percibido. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener primero los cobros. Y los cobros voy a decir, por esos mismos 100 bucitos de Belén que vendo en el mes de agosto, ¿cuánto cobro? Y, por ejemplo, me pueden decir 70% al contado, 30% a 30 días. Entonces ya la política de cobranzas va a ser ese numerito que tenía de agosto, el 70% va para agosto, el 30% para septiembre. Va quedándonos una bella escalerita, decimos nosotros. Superada la política de cobros, quiere decir de ingresos, son sinónimos, voy a la de los egresos y ahí intervengo con los pagos. Entonces ahí, atención, antes que nada de pensar cómo pago la materia prima, cómo pago la mano de obra, cómo pago la carga fabril, voy a analizar qué pago. Porque si estoy en el mes de julio, ¿puede ser que trabaje así al minuto? ¿O no sería más lógico que tenga un cierto stock previo? ¿Qué les parece? Y un stock Sí, previo. tener Un stock. stock previo. Entonces, esas mismas 100 unidades de uso de Belén me puede decir, atención, su política de stock es tener 30 días antes, perdón que otra vez está... Mil disculpas, que ahora sí quedó en la grabación, decíamos, la política de stock es tener con 30 días de antelación la producción efectuada. Entonces yo voy a decir, entonces, lo primero es armar un presupuesto que se llama política de stocks. Si me dice 30 días antes, ¿por qué mes empiezo? Si el trimestre era agosto, septiembre, octubre, empezaré por julio. Julio. Siempre la regla mnemotécnica es, si me dice que la política de stock es con 30 días, tengo que empezar un mes antes. Si me dice que es 60 días, empiezo 2 meses antes. Entonces empiezo desde julio y digo, las 100 unidades que se venden en agosto, las tengo que hacer en julio. Corro todos los numeritos, una columnita, digamos, ¿sí? Y una vez que tengo esa política de stock bien conformada, es mucho más fácil hacer los pagos. Así que también, regla mnemotécnica, acá nos detenemos, fortalecemos la voz, que esperemos que ahí se escuche bien. Auditora Ariana, ¿se está escuchando bien? Allí. Perfecto. Que siempre, siempre, siempre hagamos la política de stock, porque eso parece como el circuito de producción, ¿no? Que uno pierde tiempo, no, lo gana, porque cuando yo tengo ya la política de stock hecha, ya no me confundo en cómo pagar. Entonces digo, ya sé lo que hago de producción en cada periodo, en cada mes. Y ahora me dicen, bueno, pero ¿sabes qué? La materia prima la pagás a 30 días. Entonces, perfecto. Voy y miro, ¿sí? Lo que va a ir llevando, que digo, lo que hice de producción en el mes de julio, lo pago en el mes de agosto. Lo que hice de producción en agosto, lo pago en septiembre. Lo que hice en el mes de septiembre, lo pago en octubre. Siendo bien prolijitos, Martín, así como son todos ustedes, me acuerdo de las resoluciones del lunes pasado,
el presupuesto es un bellísimo tema que da perfectamente. Después miro la política de pagos de la mano de obra y también hago este mismo razonamiento, miro la política de pagos de la carga fabril y ya teniendo todos los pagos, puedo hacer el presupuesto financiero. Una vez que tengo el presupuesto económico y el presupuesto financiero y partiendo desde el balance de inicio, puedo hacer lo que es el corolario de este tema, que es el balance proyectado. O sea, llegar a ver de aquí al 31 de octubre cómo estaría posicionada a partir de todos los conceptos que nos dan, ¿sí? Hasta aquí entonces una pequeñísima introducción del tema. Muchísimas gracias por la atención. Ahora vamos a proseguir entonces con lo que sería una aplicación práctica, material didáctico número 39. En este caso teníamos el enunciado bien limpito, ahora ya quedó muy marcadito. Les pedimos disculpas por ello, esperemos que sea de utilidad, donde lo que pretendíamos era marcar en primer lugar la metodología de trabajo, porque si yo tengo claro lo que voy a hacer, va a ser mucho más fácil después el planteo, es decir, la metodología primero. Y allí, en primer lugar, vamos a ver que todo lo que está marcado con amarillito, que es dato, es nuestro balance de inicio, que después vamos a tener todas las ventas que tengo presupuestadas para el periodo que está previsto hacer el presupuesto, que es agosto, septiembre, octubre. Eso va a incidir en el presupuesto económico, pero tengo para antes, junio y julio, y para después, noviembre, en mérito a que también eso puede y va a tener incidencia en el presupuesto financiero, en lo que es ventas y costos para el económico, y en el financiero, cobranzas y política de stocks. Luego entonces, obviamente, los precios de ventas también están vinculados con ello para poder calcularlo. Aparece el punto que sigue, el 4, con los costos de producción, van a tener relevancia sobre el presupuesto económico, segundo renglón del estado de resultados, agosto, septiembre y octubre, mientras que en el presupuesto financiero también impactan lo que es la política de stock y los pagos de materia prima, mano de obra directa y carga fabril. Las cobranzas serán entonces un 70% al contado y un 30% a 30 días, como acá me dice cómo se guía la empresa en función a cómo cobra, obviamente que únicamente incide sobre el presupuesto financiero, porque es movimiento de fondos, es independiente de su devengamiento, mientras que el punto que sigue, el 6, es la política de inventarios, donde dice que esa metodología, también se denomina stock o política de stock, es tener a fin de cada mes el 100% de las unidades que voy a vender. A eso se le llama, o se aplica, perdón, en el presupuesto financiero. Es la llave para poder pagar la materia prima, la mano de obra directa y la carga fabril, todos en el presupuesto financiero. El punto que sigue, el número 10, cuando tengo ingresos brutos devengado del 3% sobre la facturación y se pagan el 12 del mes siguiente, juega en el equipo del presupuesto económico la primera parte y cómo se paga en el presupuesto financiero. El saldo de otros créditos, que era un alquiler que corresponde a agosto, septiembre, octubre, lo vamos a mirar para comprenderlo mejor. Tengo entonces aquí 3.000 pesos que está representando un derecho a uso. Un derecho a uso, por ende, ya el pago lo efectué y esto va a tener incidencia únicamente en el presupuesto económico. En la medida en que transcurra el tiempo, lo voy a ir devengando. En función a ello, siempre se sugiere analizar el ejercicio y marcar, como a cada uno le resulte más simple, qué cosas están vinculadas con lo económico, principio de lo devengado, qué cosa está vinculado con lo financiero, principio de lo percibido, que una vez que uno tiene todo eso armadito, llega mucho más fácil a lo que es el balance proyectado. Hasta aquí entonces nuevamente, muchísimas gracias por la atención. Entonces lo que estamos haciendo es muy brevemente un resumen de lo que sería el presupuesto económico, de dónde surge cada dato. Básicamente siempre vamos a pensar que en el presupuesto económico es lo mismo que hacer un estado de resultados, por ende en los conceptos vamos a tener ventas menos costo de mercaderías vendidas, me da la utilidad bruta, menos en este caso, ya hemos marcado los conceptos vinculados, son alquileres e ingresos brutos. En las ventas lo calculo en función de la cantidad de unidades que tengo. Recordemos que estaba el artículo A y el artículo B, entonces digo, en el mes de agosto vendí 2.500 unidades para el artículo A, el precio era 20 pesos,
más las 3.000 unidades del artículo B por 25 pesos. Para el costo de las mercaderías vendidas, las unidades son las mismas, pero atención, el costo es distinto. El costo lo tengo diferenciado en este cuadrito que está aquí abajo, donde decía 7 más 3 más 4 para el artículo A, diferenciado por cada elemento del costo. Para el artículo B, 9 más 4 más 5, diferenciado por cada elemento del costo. Eso totalizaba 14 y 18, entonces tenía las unidades vendidas de agosto 2.500 por el costo, que eran 14 pesos por cada unidad, más las unidades vendidas del artículo B de agosto, 3.000 unidades por 18 pesos por cada unidad. Ventas menos costo me da la utilidad bruta por 36.000 pesos, los alquileres que eran devengados, 3.000 pesos en total, 1.000 pesos por cada mes, entonces restan acá 1.000, y los ingresos brutos eran 3% directamente sobre las ventas. Tengo acá la utilidad neta de 31.250. Para septiembre y octubre, la metodología va a ser la misma. Muchísimas gracias por la atención. Así que la parte introductoria de palabras y vamos a ver ahora los números de una manera un poquito, allí me van a perdonar la desprolijidad, creo que todos menos uno, Kevin no quiere perdonarnos, pero vamos a hacer un resumencito. Teníamos acá que siempre voy a comenzar por el presupuesto económico. Se rige por el principio de lo de ventado, lo habíamos mencionado antes con cada uno de los conceptos donde teníamos las ventas, el costo de mercaderías vendidas, la utilidad bruta, alquileres, ingresos brutos. Únicamente lo habíamos hecho para el periodo de agosto. Teníamos la utilidad neta, efectuado septiembre y octubre. Obviamente la suma de esos tres me va a dar el resultado del ejercicio. Después sigo con el presupuesto financiero. Se rige por el principio de lo percibido. Aquí entonces lo que vamos a tener es, primero, el presupuesto de cobros. Aquí entonces vamos a mirar cómo me dice que la empresa cobra. Y me dice que la empresa cobra 70% al contado y el 30% a 30 días. Entonces yo parto de un mes antes, de julio, agosto, septiembre, octubre, y digo, en julio miro lo que es julio solamente por un tema de cotejo, si quiero. Lo importante es armar agosto, que es el primero que va a tener incidencia, donde lo repasamos completo. En julio voy a tener unidades vendidas del mes de julio, 1.800 unidades, el precio 20 pesos, más unidades vendidas del mes de julio del artículo B, 1.900 unidades a 25 pesos. Eso por el 70% nos da 58.450. Su complementario, es decir, el 70%, van a ser también las unidades de julio, 1.800 unidades a 20 pesos cada uno por el 30%, más las del artículo B, 1.900 unidades por 25 pesos, y eso concilia con lo que es la cuenta créditos por ventas o deudores por ventas, es el inicio, y acá voy a empezar a hacer la escalerita con el mismo procedimiento. En agosto voy a tener el 70% que se va a cobrar en agosto y el 30% que se va a cobrar en septiembre, y así sucesivamente. Esto entonces nos va a dar después para el balance proyectado lo que tiene que ver con la cuenta deudores por ventas o créditos por ventas. Superado esta fase, que serían los ingresos, ¿sí? Vamos a ir hacia lo que son los egresos. Siempre, siempre, siempre para ver los egresos hago lo que es la política de stock, y entonces tengo para el artículo A, como dice que es el 100%, lo tengo que tener el mes anterior, entonces lo que fabriqué en agosto del artículo A, lo que vendí, perdón, en agosto, lo tengo que tener fabricado en julio, que son los 2.500. Para el artículo B, lo que vendo en agosto, lo tengo que tener fabricado en el mes de julio, que son 3.000. En el mes de agosto, lo que vendo en septiembre, lo tengo que tener en este mes, artículo A 2.900, artículo B 3.100. En septiembre, lo que vendo en septiembre lo tengo que tener fabricado, lo que vendo en octubre lo tengo que tener fabricado en septiembre, 2.100 para el artículo A, 2.300 para el artículo B, y en octubre lo que vendo en noviembre lo tengo que tener fabricado en octubre, por ende 2.400 unidades para el artículo A y 2.200 para el artículo B. ¿Por qué me sirve esto? Porque a partir de ahora lo único que voy a mirar en la primer patita, lo que sería nuestro componente físico para los pagos, es este cuadrito que tenemos acá, el de la política de stock. En función a ello voy a decir,
la materia prima se pagaba en su totalidad a 30 días, entonces lo que fabrico en julio lo pago en agosto. Tengo 2.500 unidades del artículo A, el costo era para la materia prima exclusivamente 7 pesos, más las 3.000 unidades del artículo B y el costo era 9 pesos, solo para el mes de agosto. Para la mano de obra, el procedimiento es el mismo porque se paga del 1 al 5 del mes siguiente. Por ende, las 2.500 unidades del mes de julio las pago en agosto a 3 pesos, más las 3.000 unidades de julio también del artículo B, las pago a 4 pesos en el mes de agosto. Para la carga fabril, importante, semáforo rojo, acá cambia la metodología porque me dice que pago en el mismo periodo en el cual compro, por ende entonces tengo en agosto 2.900 unidades a 4 pesos y para el artículo B 3.100 unidades por 5 pesos. Y los ingresos brutos son 2.505 pesos que como se pagaba un mes diferido, este dato surge de la cuenta que la teníamos en el balance de inicio, que era impuestos a pagar. Muchísimas gracias por la atención. Hasta acá tenemos presupuesto económico, presupuesto financiero únicamente para el mes de agosto, simplemente como para mostrar el esquema de trabajo. Muchísimas gracias por la atención. Bien, efectuado el razonamiento, vamos a ver efectivamente cómo sería el ejercicio en su totalidad, ¿sí? En realidad, bueno, y ahí nos estaban diciendo que algunos lo vieron, que otros no. En esta instancia, Guillermo, Rosy, bueno, para todos, Leonel, lo voy a dar de manera muy, no digo rápida, pero sí hacia los procedimientos, básicamente, no número por número. Vamos a ver que ahora sí tenemos otra solapita más, donde dice la solución, pero nos va a resultar más simple en mérito a que ya tenemos los datos. Y acá es donde va a aparecer el presupuesto económico, con los números, como nos había dado antes con Jorge, por suerte Jorge, en agosto, pero ya tenemos septiembre y octubre con la misma metodología, materia prima con la misma metodología, el número nos había dado igual en agosto, en mano de obra también, en carga fabril también. Y acá, bueno, ya nos está dando un indicador, ¿no? ¿Qué será esto que dice acá al costadito? En el video está calculado con unidades de noviembre. ¿Qué querrá decirnos eso? Ya digo, ¿lo saco o no lo saco eso? Pero no. Que después vamos a subir los videos que están relacionados hechos con pizarrón bien despacito, ¿sí? Guille, Rosy, para el que no lo vio, ahí lo va a poder analizar bien paso a paso con pizarrón, ¿sí? Los ejercicios de presupuestos hay que hacerlos de manera metódica, llevan su tiempo hasta que uno toma la metodología. Ingresos brutos era ventas menos costo, alquileres, perdón, utilidad bruta era ventas menos costos, ingresos brutos era el 3%, alquileres eran los 1.000 pesos por mes, y acá me da estos 90.000 pesos, que es muy importante resaltarlo, porque lo dijimos antes, ahora ya tenemos el numerito, que es hacer el resultado del ejercicio, o sea, la suma de los 3 periodos, agosto, septiembre y octubre, es el resultado del ejercicio. Luego sigo con lo que es la parte del presupuesto financiero, con presupuesto de cobranzas e ingresos. Acá entonces teníamos, Yanisa, el número que nos dio, que concilia con los datos, o el dato del crédito por venta del balance de inicio. Y después en agosto voy a tomar este numerito, que surge de multiplicar las unidades que tengo vendidas del mes de agosto para el artículo A y para el artículo B, cada uno con el 70% y el diferido es el 30%. En septiembre hago lo propio, 70% para el artículo A y para el artículo B y 30% en octubre. En septiembre hago lo propio para el artículo A y para el artículo B, las unidades que vendo al 70%, lo que me queda de diferido lo marco también porque me va a servir para el balance proyectado en créditos por ventas. Después teníamos la política de stock, por suerte acá también Jorge nos dio igual, en julio era simplemente pasar las unidades vendidas y retrotraerlas un mes para cada uno de los artículos, y esto a su vez me va a servir para la evaluación de los bienes de cambio, ¿sí? Por ahora lo vamos a seguir viendo esto, pero allí sí hay que destacar que el presupuesto de stock, presupuesto o política de inventarios, presupuesto de producción son todos sinónimos, por si lo ven en el libro de claves para costos. Igual sugerimos que no vean ejercicios de presupuestos porque difieren bastante de estos. Después ya les explicaré el motivo.
y decir sí, vamos a enfatizar una vez más, que una vez que hago la política de stock, me voy a guiar para lo que es el componente físico sobre estas unidades. Y obviamente los datos del valor los voy mirando en el enunciado. Entonces, los pagos de materia prima, en agosto tomo la producción de julio, porque me decía que se pagaba a 30 días, a 7 y a 9. En septiembre tomo la producción de... perdón, dije en agosto tomo la producción de julio, en septiembre tomo la producción de agosto y otra vez 7 y 9, en octubre tomo la producción de septiembre y otra vez 7 y 9, que era el costo de la materia prima para cada artículo. Con la mano de obra directa vamos a tener aquí, ¿sí? Eran las unidades también del mes de julio, pero ahora el valor de el punto de mano de obra directa, que era 3 para el artículo A y 4 para el artículo B. En septiembre pasa lo mismo, porque quedaba diferido 30 días, y en octubre pasa lo mismo. Decía que se pagaba del 1 al 5 de cada mes, mientras que en el presupuesto de carga fabril queda corriente en el mismo mes. Esperen que se me fue muy abajo, vamos a subir un segundito para que se vea que las unidades que tomo son agosto con agosto, son septiembre con septiembre y es octubre con octubre. No me queda nada pendiente, por ende nada va al balance proyectado. El presupuesto de ingresos brutos, estos 2.505 provenían de impuestos a pagar del balance de inicio. Estos 3.750 son los ingresos brutos que había calculado en el mes de agosto. Lo vamos a chequear un segundito porque lo tengo acá arriba, seguramente. Estos 3.750. Estos 4.065 son los que voy a diferir al mes de septiembre y estos me van a quedar diferidos a lo que sería el balance proyectado por 2.985, y también lo voy a tener acá y lo señalo que ya es impuestos a pagar. Entonces ya con todos los datos voy a ir al presupuesto financiero. Empiezo siempre por la caja que surge del dato del balance de inicio. Los ingresos eran datos, los tenía así arriba en la política de cobros, lo vamos a mirar. 112.550 era este numerito que me había dado en el mes de agosto. Y los egresos serán la suma de materia prima, más mano de obra directa, más carga fabril, más los ingresos brutos, ¿sí? Este numerito de acá, los 28.945, es el saldo de final de agosto, que obviamente es el saldo de inicio de septiembre. Aquí es lo que aparece como cash flow, ¿no? Cami Mureri, lo que habíamos dicho al comienzo, no sé si todavía estará la pequeña. Los ingresos surgen nuevamente de la política de cobranzas, los egresos de todo lo que pagué. Acá tengo el saldo que se va hacia octubre, todos los ingresos de política de cobros, los egresos los tengo acá, y este saldo que me queda acá va a caja y bancos. Con todos los datos expuestos puedo hacer al 31 de octubre del 2023, ¿sí? Y acá vamos a tener entonces que tengo caja y bancos, que es el dato que ya vimos de dónde procedía, de la política del presupuesto financiero, créditos por ventas de la política de cobranzas, otros créditos me quedan en cero. Bienes de cambio son los 2.400 unidades y las 2.200 unidades que hice en el mes anterior, ¿no? Pero acá tengo que calcular 7 más 3 más 4, que es la materia prima, más la mano de obra directa, más la carga fabril. Y lo mismo para el artículo B. Aquí entonces me da la suma del activo. En el pasivo tengo los proveedores, que surgían de la política de pagos de materias primas, sueldos a pagar, política de pago de mano de obra directa, impuestos a pagar de los ingresos brutos. Este es el pasivo. Capital es dato, resultados acumulados es dato, resultado del ejercicio surge del presupuesto económico. Tengo el total del patrimonio neto y, de casualidad, el total del pasivo más el patrimonio neto es igual al activo. Muchísimas gracias por la atención. Sabemos que lo dimos a mucha velocidad. Ya en lo inmediato vamos a subir lo que son los videos referenciados de este ejercicio. Gracias infinitas. Buenas noches, les vamos a agradecer infinitamente por haber hecho la evaluación de formación académica número 10. Básicamente era un ejercicio de presupuesto que estimábamos que iba a quedar en desarrollo. Vamos a darles 48 horas, o sea, hasta el miércoles, para que el que quiera lo finalice, y si no, aquí mismo obviamente veremos si podemos volver a hacer los mismos equipos que se pueda hacer, o si ya directamente damos la solución. Por lo pronto, para organizarnos con este tema, el punto número 1 es ver
ese material didáctico 39, que ahora sí tenemos enunciado y solución completas, y ya subimos en la parte de materiales, sección inferior, la solución que va desde los videos 95 a 99, porque recuerden que está hecho en formato de pizarrón, eso hace que nos quede chiquitito el pizarrón. Ahí van a tener paso a paso ese ejercicio. Nosotros sugerimos que primero se haga este ejercicio bien completo y después este que quedó como evaluación de formación académica, que habrán notado que eran exactamente los mismos números con algunas modificaciones como la amortización del inmueble, la provisión por enfermedad, que la política de stock era 80-20 en vez del 100%, pero si yo tengo firme la primer patita, que es el material didáctico 39, lo otro va a ser mucho más simple. En lo segundo, toda esta semana vamos a ver todos los temas que van a entrar en la foto del otro jueves, eso ya se los queríamos decir, para ver que allí ya tenemos toda la totalidad de la materia que no se dé el día anterior. Y el tercer punto es respecto a la bibliografía y a los equipos que se exponen el día jueves, que recuerden que, por favor, cualquier tipo de problema estamos a disposición por los dos medios. Mucho mejor si lo mandan por mail, lo que sea cambio de equipo, porque ahora vamos a entrar en un momento de cuellito de botella con los tiempos. Y también me comentaban que había alguna dificultad con alguna bibliografía, escríbanos, todo tiene solución, pero nada, veremos allí cómo les facilitamos la tarea. Muchísimas gracias por la atención, a los que especialmente les habíamos pedido quedarse unos minutitos más, por favor les pedimos si se pueden aguardar, y a los demás les auguramos una preciosa noche, sugerimos descansar para mañana volver a juntarnos 18 horas también de manera virtual. Gracias infinitas, muy buenas noches.